El salón de fiestas de la mansión de Javier, en el corazón del barrio de Salamanca, en Madrid, era un espectáculo de opulencia desmedida. Candelabros de cristal de Swarovski, valorados en más de 200.000 euros cada uno, derramaban una luz dorada sobre los invitados, cuyas joyas competían en brillo y valor. Mesas redondas, cubiertas con manteles de lino egipcio, exhibían arreglos de orquídeas raras y cubertería de plata maciza. El aire estaba impregnado de una mezcla de perfumes caros, el sonido de fin dulce, copas de champán chocando y el murmullo constante de conversaciones sobre acciones, viajes a Mónaco y adquisiciones de arte. En medio de este lujo, los camareros y el personal de servicio se movían como sombras, eficientes e invisibles, creando un agudo contraste social entre la riqueza exhibida y la realidad de quienes la servían. La noche era fría y despejada, pero dentro de ese salón, el calor de la ostentación era casi sofocante, un universo aparte de la vida común que latía fuera. En el entonces, centro de todo, como un general inspeccionando a sus tropas, se encontraba Javier, un hombre de 50 años cuya apariencia estaba tan impecablemente construida como su imperio inmobiliario de 800 millones de euros. Vestía un traje italiano hecho a medida, zapatos de cuero pulido y un reloj de platino que por sí solo podría comprar un apartamento en el centro de la ciudad. Su rostro era una máscara de control, con una mandíbula firme y ojos que lo analizaban todo con una frialdad calculadora. Sonreía, estrechaba manos, pero sus gestos eran mecánicos, desprovistos de calidez. Detrás de la fachada de éxito y poder, Javier cargaba con un vacío abismal desde la muerte de su esposa, 5 años atrás. Él era el arquitecto de esa noche, el dueño de ese universo dorado, pero se sentía como un espectro en su propia fiesta, un rey solitario en un castillo emocionalmente vacío. La fiesta tenía un propósito cruelmente pragmático, disfrazado de celebración. Javier había seleccionado a 5 mujeres, todas herederas de fortunas o ejecutivas de alto nivel, para presentárselas a su hijo, Leo. En su mente, aquello era una transacción estratégica. Leo debía elegir a una de ellas para que fuera su nueva madre. Creía que estaba asegurando el futuro de su hijo, ofreciéndole una figura materna con el pedigrí social y financiero adecuado, una mujer que pudiera navegar en su mundo de privilegios. Las 5 candidatas, vestidas de alta costura y con sonrisas ensayadas, circulaban por el salón, lanzando miradas de evaluación al pequeño heredero del imperio, cada una lista para desempeñar el papel que se les había propuesto a cambio de una alianza con uno de los hombres más poderosos de España. Leo, con sus 8 años y sus ojos azules melancólicos, sentía el peso de cientos de miradas sobre él. El salón parecía un océano de adultos imponentes, y él una pequeña isla de soledad. El traje que su padre le había obligado a llevar le parecía un disfraz incómodo, y el ruido de la fiesta era una agresión para sus sentidos. No entendía las conversaciones, no le importaban las sonrisas forzadas y, sobre todo, se sentía como un premio a ser disputado. Nadie allí lo veía realmente a él, solo veían al hijo de Javier, el futuro de una fortuna. Con una madurez que el dolor le había impuesto, Leo buscó una ruta de escape, un lugar donde pudiera respirar lejos de esa atmósfera sofocante. Deslizándose entre los invitados, encontró un pasillo de servicio, un refugio de silencio y normalidad. Allí, lejos del brillo y el glamour, encontró a Sofía, una mujer de 35 años, con el uniforme del equipo de limpieza, arrodillada en el suelo mientras frotaba una mancha de vino tinto en el mármol. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos transmitían una bondad genuina. Al notar la pequeña figura de Leo, no lo ignoró ni lo regañó por estar allí. Al contrario, dejó lo que estaba haciendo, esbozó una sonrisa suave y en un gesto de puro respeto, permaneció de rodillas para hablar. Con él a la altura de sus ojos. «¿Estás bien, pequeño? Pareces un poco perdido», dijo ella, con una voz calmada que fue como una melodía en medio del ruido de la fiesta. Por primera vez en toda la noche, alguien se dirigía a él y no a su apellido. Aquel simple acto de bondad rompió la barrera emocional de Leo. En ese instante,
Vio en Sofía la calidez y la seguridad que tanto le faltaban. Sin pensar, extendió su pequeña mano y la tomó. Sofía, sorprendida, permitió que el niño la guiara. Leo la condujo de vuelta al salón principal, atravesando a la multitud que se abrió perpleja al ver al heredero de la mano de la limpiadora. Se detuvo justo frente a su padre, que estaba en medio de una conversación con un banquero. La música pareció desvanecerse, y todos los ojos se volvieron hacia la insólita escena. Con una voz clara y firme que resonó en el repentino silencio, Leo miró a Javier, señaló a la mujer asustada a su lado y declaró: «Papá, la elijo a ella». La humillación y el shock en el rostro de Javier fueron instantáneos, una grieta en su fachada de control perfecto. ¿Te ha atrapado el inicio de esta historia? Es increíble cómo un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Si quieres saber qué sucede a continuación, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora, sigamos descubriendo el destino de Javier, Leo y Sofía. La noche de la fiesta terminó en un silencio sepulcral. Javier despidió a sus invitados con una disculpa forzada y una rigidez que apenas contenía su furia y humillación. Una vez solo en la inmensidad del salón, el eco de las palabras de Leo resonaba en su mente. La elijo a ella. Miró a su alrededor, a los restos de una celebración que ahora parecía una burla, una exposición pública de su fracaso como padre. Cada copa de champán a medio beber, cada plato de lujo intacto, era un testimonio de su incapacidad para conectar con lo único que realmente importaba. Se sirvió un whisky, el líquido ambarino ardiendo en su garganta, pero no pudo apagar el fuego de la vergüenza. Por primera vez en décadas, el hombre que controlaba un imperio se sentía completamente impotente, derrotado por la honestidad brutal de un niño de 8 años. Al día siguiente, Javier intentó abordar el asunto con su lógica empresarial. Llamó a Leo a su despacho, un lugar intimidante de caoba oscura y cuero, y le presentó catálogos de los colegios más prestigiosos de Suiza. Le habló de yates, de viajes, de caballos, intentando comprar su conformidad, pero Leo permaneció en silencio, con los ojos fijos en un punto de la alfombra. «Leo, lo de anoche fue una broma infantil. Sofía es una empleada, no puede ser tu madre», dijo Javier, su voz teñida de una impaciencia que no lograba ocultar su desesperación. Leo finalmente levantó la vista, sus ojos azules sin una pizca de duda. «Ella me preguntó si estaba bien. Nadie más lo hizo», respondió con una simplicidad que desarmó por completo el complejo argumento de su padre sobre estatus y conveniencia. El conflicto interno de Javier era un laberinto de dolor y orgullo. Su esposa, Marta, había sido el ancla emocional de su vida. Se casó con ella cuando aún no era millonario, y su amor fue el cimiento sobre el que construyó todo. Ella era cálida, empática, y veía el mundo con una compasión que él admiraba y secretamente envidiaba. Tras su muerte por un cáncer fulminante, Javier se había sumergido en el trabajo, aplicando las reglas de los negocios a su vida personal. Creía que podía gestionar el dolor, optimizar la paternidad y adquirir una nueva familia como si se tratara de una fusión empresarial. La elección de Leo por Sofía no era solo un desafío a su autoridad, era un espejo que le devolvía el reflejo de un hombre que lo tenía todo y no sabía dar nada. Javier recordaba los últimos días de Marta en el hospital. Ella le había hecho prometer que cuidaría de Leo, no solo de su futuro financiero, sino de su corazón. «No dejes que se críe en una jaula de oro, Javi. Enséñale que el valor de las personas no está en sus cuentas bancarias», le había susurrado ella, con su último aliento. Ahora esas palabras lo perseguían. Estaba rompiendo su promesa. Su intento de encontrar una madre para Leo no se basaba en el amor o la bondad, sino en el linaje y la influencia. Se dio cuenta, con una amargura insoportable, de que estaba intentando reemplazar a Marta con un arquetipo socialmente aceptable, ignorando por completo las necesidades emocionales del niño que ambos habían amado tan profundamente. El fantasma de su esposa parecía habitar cada rincón de la mansión,
juzgando silenciosamente sus decisiones. Mientras tanto, en un modesto apartamento en Usera, a kilómetros de distancia del lujo de Salamanca, la vida de Sofía continuaba su curso. Su mundo era un universo de facturas, turnos dobles y el olor a guiso casero. Vivía en un piso de 50 metros cuadrados que compartía con su madre anciana, a quien cuidaba con una devoción inquebrantable. Cada mañana, antes del amanecer, tomaba 2 autobuses para llegar a la mansión, un viaje que marcaba la transición entre 2 realidades brutalmente distintas. El dinero que ganaba, alrededor de 1.100 euros al mes, se destinaba íntegramente a pagar el alquiler, las medicinas de su madre y a enviar una pequeña parte a su hermana en un pueblo de Andalucía, que luchaba por sacar adelante a sus hijos. No había lujos en su vida, solo la dignidad del trabajo duro. Sofía no era ajena al sufrimiento. Años atrás, había perdido a su propio hijo en un parto prematuro, una herida que el tiempo no había logrado cerrar. Esa pérdida le había dejado un vacío y una capacidad innata para reconocer el dolor en los demás, especialmente en los niños. Por eso, cuando vio a Leo, solo y asustado en medio de aquella fiesta ostentosa, su corazón se conectó instantáneamente con él. No vio al heredero de una fortuna, sino a un alma, pequeña y solitaria que pedía auxilio en silencio. Su gesto de arrodillarse no fue calculado. Fue un impulso maternal, un reflejo de su propia historia de pérdida y de su inagotable capacidad para la empatía. Su bondad no era un producto para ser vendido, sino la esencia de quién era. Tras el incidente, Sofía llegó a trabajar al día siguiente con el corazón encogido, esperando ser despedida. Sin embargo, para su sorpresa, nadie le dijo nada. La atmósfera entre el personal era tensa. Algunos la miraban con una mezcla de burla y envidia, otros con una lástima condescendiente. Ella intentó evitar a Leo, manteniéndose en las áreas de servicio, pero el niño era persistente. La encontró en la lavandería, donde se escondía doblando sábanas. No dijo nada, simplemente se sentó en un rincón y la observó trabajar, como si su mera presencia fuera un bálsamo. Al cabo de un rato, sacó un dibujo de su bolsillo. Era un retrato torpe, pero lleno de sentimiento de una mujer con una sonrisa triste. «Es mi mamá», susurró Leo. Ese fue el comienzo de su vínculo. Leo empezó a buscarla a diario. Sus encuentros eran breves y secretos, pequeños oasis de calidez en la fría rutina de la mansión. A veces, él le leía pasajes de su libro favorito, El Principito, y le preguntaba sobre las estrellas y los planetas. Otras veces era Sofía quien le contaba historias de su infancia en Andalucía, describiendo el olor de los olivos y el sabor de los higos recién cogidos del árbol. Eran conversaciones sencillas, sobre cosas que el dinero no podía comprar. Recuerdos, sueños, miedos. Sofía nunca intentó ocupar el lugar de su madre. Simplemente le ofreció un espacio seguro donde él podía ser un niño, donde su tristeza era vista y validada sin juicio. Un día, Leo apareció en la cocina con un pequeño corte en la rodilla, producto de una caída en el jardín. Ignorando a la gobernanta y a su propio padre, que se encontraba en el despacho contiguo, corrió directamente hacia Sofía, que estaba pelando patatas. Con los ojos llenos de lágrimas, le mostró la herida. Sofía, sin dudarlo, dejó el cuchillo, limpió la herida con cuidado y le puso una tirita, mientras le susurraba palabras de consuelo. Javier, atraído por el llanto, apareció en el umbral de la cocina y presenció la escena. Vio la confianza absoluta en la mirada de su hijo hacia Sofía y la ternura natural con la que ella lo cuidaba. Por un instante, el empresario implacable sintió una punzada de algo que no reconocía, una mezcla de celos y una dolorosa admiración. El rumor sobre la elección de Leo se extendió como la pólvora por los círculos de la alta sociedad madrileña. Javier tuvo que soportar llamadas de amigos que, bajo una falsa capa de preocupación, se burlaban de la situación. ¿Es cierto que tu hijo quiere que te cases con la limpiadora? ¡Qué ocurrencia tan exótica!, le dijo un banquero entre risas. En el club de campo sentía las miradas y los cuchicheos a sus espaldas. Su mundo, construido sobre la base de la imagen y las apariencias, se estaba resquebrajando. Su reacción instintiva fue la de controlar el daño, la de reafirmar su estatus.
Decidió que la mejor manera de hacer que Leo olvidara su capricho era abrumarlo con la grandeza material a la que estaba destinado. Pocos días después, un camión llegó a la mansión y descargó el regalo más extravagante que Javier pudo concebir: un pony galés con su propio establo portátil y un mozo de cuadra personal. El coste total de la operación superaba los 50.000 euros. Javier presentó el animal a Leo con la fanfarria de un rey que ofrece un reino. Esperaba ver asombro, gratitud, una distracción que finalmente borrara a Sofía de la ecuación. Sin embargo, Leo apenas miró al pony. Acarició su hocico con indiferencia y luego se volvió hacia su padre. «Gracias, papá. ¿Puedo ir a ver a Sofía ahora? Me prometió que me enseñaría a hacer galletas», dijo el niño, su voz desprovista de cualquier emoción por el regalo. La indiferencia de Leo fue un golpe más duro para Javier que cualquier burla de sus amigos. La frustración de Javier alcanzó su punto álgido. Una tarde, incapaz de soportar más la situación, interceptó a Sofía en uno de los pasillos. Su tono fue gélido y cortante, el mismo que usaba para cerrar negociaciones hostiles. «Quiero que deje en paz a mi hijo. Le está llenando la cabeza de fantasías. Usted es una empleada en esta casa y le prohíbo que vuelva a dirigirse a él a menos que sea estrictamente necesario», espetó, su voz baja, pero cargada de amenaza. Esperaba que ella se encogiera, que pidiera disculpas, que se sometiera. Pero Sofía, aunque visiblemente asustada, lo miró directamente a los ojos, su espalda recta y su dignidad intacta. Su respuesta fue tranquila, pero firme, y lo descolocó por completo. «Señor, con todo el respeto, yo no busco a su hijo. Es él quien me busca a mí», comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente, pero sin flaquear. «Y cuando un niño triste y solitario te busca, no le das la espalda. No le... Estoy llenando la cabeza de fantasías. Solo le estoy dando 5 minutos de mi tiempo. Le escucho cuando habla de su madre, algo que, por lo que parece, nadie más hace. No quiero nada de usted ni de su dinero. Solo veo a un niño que necesita un poco de amabilidad. Si eso es un crimen en esta casa, entonces despídame, pero no me pida que sea cruel». Cada palabra fue un dardo directo al corazón de la conciencia de Javier, dejándolo sin respuesta y profundamente avergonzado de su propia crueldad. Javier se retiró a su despacho, aturdido por la confrontación. Las palabras de Sofía, tan sencillas y verdaderas, habían demolido el muro de arrogancia que había construido a su alrededor. Se sentó en su caro sillón de cuero y por primera vez en años se permitió sentir la profundidad de su soledad. La casa era enorme, llena de objetos de valor incalculable, pero estaba vacía de vida, de risas, de calor humano. Se dio cuenta de que él también estaba increíblemente solo. Su vida era una sucesión de reuniones, viajes de negocios y eventos sociales superficiales. No tenía amigos de verdad, solo socios y competidores, y su hijo, su propio hijo, estaba encontrando el consuelo que él era incapaz de proporcionar en los brazos de una completa desconocida. A partir de ese día, Javier comenzó a observar. Dejó de intentar controlar la situación y se convirtió en un espectador silencioso en su propia casa. Veía desde la ventana de su despacho a Leo y Sofía en el jardín. Veía a su hijo reír a carcajadas por primera vez en meses, mientras ella le hacía cosquillas. Veía cómo Leo le enseñaba a Sofía a usar su tablet y cómo ella, a cambio, le enseñaba a plantar una semilla en una maceta. Eran escenas de una normalidad doméstica y una felicidad genuina que el dinero no podía fabricar. Eran pequeñas postales de la vida familiar que él había perdido y que anhelaba desesperadamente, aunque su orgullo le impidiera admitirlo. El vínculo entre Leo y Sofía se fortaleció con cada día que pasaba, convirtiéndose en el verdadero centro emocional de la mansión. La presencia de Sofía trajo una luz inesperada a los rincones oscuros de la casa. A menudo, el sonido de su risa suave o de su voz cantando una vieja canción de cuna mientras limpiaba se filtraba por los pasillos, rompiendo el silencio opresivo. Leo, por su parte, comenzó a transformarse. El niño melancólico y retraído empezó a mostrar destellos de una alegría infantil que Javier creía perdida para siempre.
Dejaba dibujos en la almohada de Sofía, le guardaba el mejor trozo de su postre y hablaba de ella constantemente. Para Leo, Sofía ya no era la limpiadora, era su amiga, su confidente, su ancla. Javier, en cambio, se sentía cada vez más como un extraño. Leo seguía siendo respetuoso con él, pero había una distancia emocional que se hacía cada vez más grande. Las conversaciones entre ellos eran forzadas, limitadas a preguntas sobre el colegio o el menú de la cena. El amor de su hijo, que antes daba por sentado, ahora parecía un territorio lejano al que no sabía cómo acceder. Intentó unirse a ellos en una ocasión, mientras estaban en el jardín. Se acercó con torpeza, intentando iniciar una conversación sobre las plantas, pero su presencia pareció romper el hechizo. El ambiente se volvió tenso, y al poco rato se retiró, sintiéndose como un intruso no deseado en un momento de pura conexión. Sofía también luchaba con sus propios sentimientos. Estaba aterrorizada por la ira de Javier y por las posibles consecuencias de su relación con Leo. Sabía que estaba cruzando una línea invisible entre empleada y confidente, y el miedo a perder su trabajo, su único sustento, era constante. Intentó varias veces poner distancia, diciéndole a Leo que tenía mucho trabajo, pero la mirada suplicante en los ojos del niño siempre derribaba sus defensas. Se sentía atrapada entre la prudencia y la compasión. Quería protegerse, pero su corazón no le permitía abandonar a aquel niño que, de alguna manera, estaba llenando el vacío que su propio hijo había dejado. El personal de la casa observaba la dinámica con una mezcla de curiosidad y desdén. La gobernanta, una mujer rígida que llevaba 20 años sirviendo a Javier, veía la cercanía de Sofía con Leo como una insubordinación intolerable y una manipulación descarada. A menudo le asignaba las tareas más arduas y la reprendía por cualquier minúscula imperfección en su trabajo, intentando dejarle claro cuál era su lugar. Los otros empleados se dividían entre los que cotilleaban a sus espaldas, inventando historias sobre sus intenciones, y los pocos que, en silencio, admiraban su valentía y su bondad. Sofía sentía el peso de su juicio, un recordatorio constante de que, a sus ojos, ella nunca sería más que la limpiadora. Un sábado por la tarde, Javier organizó una barbacoa para algunos socios comerciales, un intento de proyectar una imagen de normalidad y control. Leo fue instruido para vestirse bien y comportarse. Durante la reunión, el hijo de Mindose, uno de los socios, un niño mayor y bravucón, empujó a Leo haciéndole caer y rasparse las manos en la grava. Leo, humillado y dolorido, no corrió hacia Javier, que estaba ocupado hablando de inversiones. Se levantó y corrió hacia la parte trasera de la casa, buscando a la única persona que sabía que lo consolaría, sin hacer preguntas. Javier lo vio todo desde la distancia, y la visión de su hijo buscando refugio en una empleada, en lugar de en su propio padre, fue una herida directa a su orgullo paternal. La enfermedad de la madre de Sofía empeoró. Una noche recibió una llamada del hospital. Su madre había sufrido una insuficiencia respiratoria y su estado era crítico. Desesperada, Sofía sabía que tenía que irse de inmediato, pero el último autobús a su barrio ya había pasado y un taxi le costaría una parte significativa de su salario. Con el corazón en un puño, se armó de valor y se acercó al despacho de Javier, interrumpiendo su trabajo. Con la voz quebrada por las lágrimas, le explicó la situación y le preguntó si, por favor, podía prestarle dinero para el taxi. Era la primera vez que le pedía algo, y la vulnerabilidad en sus ojos contrastaba fuertemente con la fortaleza que siempre mostraba. Javier la escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Podría haberle dado el dinero y despacharla, pero algo en su desesperación lo conmovió. Quizás fue el recuerdo de su propia angustia en el hospital con Marta, o quizás fue el ver por primera vez a la mujer fuerte que lo había desafiado completamente rota. Sin decir una palabra, se levantó, tomó las llaves de uno de sus coches de lujo, un Mercedes S-Class de 150.000 euros, y le dijo: «No vas a ir en taxi, yo te llevo». La decisión fue tan impulsiva e inesperada que dejó a Sofía sin palabras, incapaz de procesar que el hombre que la despreciaba ahora se ofrecía a llevarla al hospital en mitad de la noche.
El viaje en coche fue tenso y silencioso. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, mientras el lujoso vehículo se deslizaba por las calles de Madrid, dejando atrás el opulento barrio de Salamanca, para adentrarse en los barrios obreros del sur. Javier nunca había estado en esa parte de la ciudad. Vio edificios de ladrillo, tiendas modestas y gente común esperando en las paradas de autobús bajo la lluvia. Era el mundo de Sofía, un mundo de lucha y resiliencia que él solo conocía por los informes económicos. Por primera vez vio a Sofía no como su empleada, sino como una persona con una vida, con miedos y con amores tan profundos y válidos como los suyos. El silencio entre ellos no era incómodo, sino reflexivo. Cuando llegaron al hospital público, la diferencia con las clínicas privadas que Javier frecuentaba era abismal. Los pasillos estaban abarrotados, el olor a desinfectante era penetrante y la preocupación era palpable en los rostros de todos. Javier esperó en la sala de espera mientras Sofía entraba a ver a su madre. Observó a las familias a su alrededor, unidas en la angustia, ofreciéndose consuelo mutuo. Vio una humanidad cruda y real que rara vez encontraba en su mundo de transacciones calculadas. Pasaron las horas y esa larga noche en un hospital anónimo comenzó a erosionar las últimas defensas de su arrogancia, obligándolo a confrontar la pobreza emocional de su propia existencia. Finalmente, Sofía salió de la habitación. Su madre se había estabilizado, pero tendría que permanecer ingresada. Tenía los ojos rojos de llorar, pero había una calma en ella. Miró a Javier, que seguía esperando en una incómoda silla de plástico, y le dijo un simple gracias, que contenía un mundo de gratitud. En ese momento, Javier vio toda la fuerza y la dignidad de aquella mujer. No le importó su ropa humilde ni sus manos ásperas por el trabajo. Vio su corazón, su lealtad y su increíble capacidad de amar. No tienes que agradecerme. Quédate aquí con tu madre. Yo me encargaré de que no te falte el sueldo y de que Leo esté bien, respondió él, y las palabras salieron de su boca antes de que su mente pudiera procesarlas. Javier regresó solo a su mansión en la madrugada. La casa estaba en silencio, oscura, y se sintió más grande y más vacía que nunca. Subió a la habitación de Leo para asegurarse de que estaba bien. El niño dormía, pero parecía inquieto. Entre sueños murmuró un nombre, no el de su padre ni el de su difunta madre. Murmuró el nombre de Sofía. Esa simple palabra, pronunciada en la vulnerabilidad del sueño, fue el golpe de gracia para Javier. Fue la revelación final e irrefutable de que el amor no entendía de clases sociales, de cuentas bancarias ni de apellidos. El corazón de su hijo había elegido, y su elección no se basaba en la lógica, sino en una necesidad humana fundamental que él había ignorado durante demasiado tiempo. El regreso a la mansión fue como entrar en un mausoleo. El silencio de los pasillos amplificaba el eco de la palabra Sofía, susurrada por Leo en sueños. Javier se sintió un intruso en su propia fortaleza de opulencia, un rey cuyo tesoro más preciado, el corazón de su hijo, había sido conquistado por otra persona. Esa noche no durmió. Se quedó en un sillón frente a la ventana, viendo cómo la noche de Madrid daba paso a un amanecer gris. Por primera vez, no pensó en los mercados de valores ni en los contratos inmobiliarios. Su mente era un torbellino de imágenes, el rostro cansado pero digno de Sofía, la cruda humanidad del hospital público y los ojos de su hijo que reflejaban una soledad que él mismo había creado. Fue una noche de vigilia, una dolorosa deconstrucción de todo lo que creía ser. A la mañana siguiente, Javier era un hombre diferente. Sus movimientos eran los mismos, pero su energía había cambiado. Reunió al personal de la casa en la cocina, un acto sin precedentes. Su voz era firme, pero carecía de la arrogancia habitual. Sofía no vendrá a trabajar durante un tiempo. Su madre está enferma, anunció, su mirada desafiando cualquier comentario. Su puesto está asegurado y su salario se pagará íntegramente. Encárguense de que no le falte nada. Cualquier paquete o necesidad que tenga será cubierto por mí. La orden dejó a la gobernanta y al resto del servicio en un estado de shock y confusión. El hombre que la había despreciado públicamente ahora la estaba protegiendo, creando un escudo invisible a su alrededor.
Intentó, con una torpeza casi cómica, llenar el vacío que la ausencia de Sofía había dejado. Se aventuró en la cocina para prepararle el desayuno a Leo, quemando las tostadas y derramando la leche. Se sentó con él para hacer los deberes de matemáticas, dándose cuenta con frustración de que apenas recordaba cómo resolver una división simple. Eran gestos pequeños, intentos fallidos de conexión que, sin embargo, representaban un cambio sísmico en su comportamiento. Leo aceptaba sus esfuerzos con una paciencia educada, pero sus ojos delataban su verdadera preocupación. Cada pocas horas, la misma pregunta surgía, cargada de una ansiedad infantil. ¿Cuándo volverá Sofía? Y cada vez, Javier tenía que responder: pronto, hijo. Su madre la necesita ahora. La pregunta de Leo se convirtió en un martillo constante sobre la conciencia de Javier. Cada vez que la pronunciaba, obligaba a Javier a validar la importancia de Sofía en sus vidas. Ya no podía referirse a ella como la empleada o esa mujer. Tenía que llamarla por su nombre, y al hacerlo reconocía su lugar, no solo en la casa, sino en el corazón de su hijo. Se dio cuenta de que, mientras él había estado construyendo un imperio de ladrillo y cemento, Sofía había construido un hogar emocional para Leo con los materiales más simples y poderosos: tiempo, atención y afecto. La ausencia de Sofía no solo afectaba a Leo. La casa entera parecía haber perdido su alma, volviendo a ser la fría y silenciosa estructura que era antes. Impulsado por un sentimiento que no podía nombrar, Javier hizo algo impensable. A media tarde, condujo de vuelta al hospital público. Esta vez, se detuvo en una floristería y compró un ramo de sencillas margaritas, recordando haber visto un jarrón con flores similares en el modesto apartamento de Sofía en una foto. Al entrar en la habitación del hospital, encontró a Sofía dormida en una silla, su cabeza apoyada contra la pared, una imagen de agotamiento y devoción. Su madre, sin embargo, estaba despierta. La anciana lo miró con ojos cansados pero lúcidos, reconociéndolo por las descripciones de su hija. Javier se acercó con torpeza, le ofreció las flores y se presentó. La madre de Sofía, una mujer llamada Carmen, poseía una sabiduría forjada en una vida de dificultades. Le agradeció las flores con una sonrisa débil y le pidió que se sentara. Hablaron en voz baja para no despertar a Sofía. Carmen le contó sobre la vida de su hija, sobre su infinita generosidad y su espíritu resiliente. Y entonces, con una naturalidad desgarradora, le habló de la herida más profunda de Sofía. Ella iba a ser madre, ¿sabe? Perdió a su pequeño Martín hace 10 años. Desde entonces, hay una parte de su corazón que busca a dónde dar todo ese amor que le quedó. La revelación golpeó a Javier con la fuerza de un puñetazo, recontextualizando todo. La bondad de Sofía hacia Leo no era una estrategia, era un instinto, una necesidad de su alma herida. Cuando Sofía finalmente despertó, encontró a Javier sentado en silencio junto a la cama de su madre. La sorpresa en su rostro fue reemplazada por una cautela inmediata. Pero la mirada de Javier ya no era fría ni acusadora. Había en ella un rastro de algo nuevo, algo parecido al respeto, quizás incluso a la compasión. No hablaron mucho. Él simplemente le dijo que se tomara todo el tiempo que necesitara, que Leo estaba bien y que él se encargaría de todo. Le dejó una tarjeta con su número personal y le dijo que llamara para cualquier cosa sin dudarlo. Al salir de la habitación, Javier sintió que el peso de su propio juicio comenzaba a disiparse, reemplazado por una comprensión más profunda y humana de la mujer que había juzgado tan duramente. Una semana después, con su madre fuera de peligro y de vuelta en casa, Sofía regresó a la mansión. Caminó por los pasillos familiares con una sensación de extrañeza, como si estuviera entrando en un territorio que había cambiado en su ausencia. El personal la trataba con una nueva y desconcertante deferencia. La gobernanta, aunque todavía rígida, se abstuvo de sus comentarios mordaces, pero el cambio más grande fue en Javier. Ya no la evitaba. A veces, sus miradas se cruzaban en un pasillo, y él la sentía levemente, un reconocimiento silencioso que hablaba más que 1000 palabras. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una atmósfera de tregua tensa, de observación mutua.
Leo, por supuesto, fue quien rompió toda la tensión. En cuanto la vio, corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que pudiera volver a desaparecer. «¡Volviste!», gritó, su rostro enterrado en su cintura. «Te extrañé mucho». Sofía lo abrazó con fuerza, las lágrimas asomando a sus ojos al sentir el calor de aquel afecto puro e incondicional. Javier observó la escena desde la puerta de su despacho y esta vez no sintió celos. En su lugar, sintió una punzada de gratitud, un alivio al ver la felicidad genuina que volvía a iluminar el rostro de su hijo. Comprendió que la presencia de Sofía en esa casa era tan esencial como el aire que respiraban. Las semanas siguientes se asentaron en una nueva normalidad. Era una dinámica extraña, un triángulo de afectos y distancias. Sofía reanudó sus tareas, pero su relación con Leo era ahora abierta y aceptada. Pasaban tiempo juntos en el jardín, leían en la biblioteca, y sus risas a menudo llenaban el silencio de la casa. Javier mantenía su distancia, pero observaba constantemente. Veía la paciencia infinita de Sofía al responder a las 1000 preguntas de Leo. Veía la forma en que Leo la miraba, con una mezcla de adoración y confianza que nunca le había dedicado a él. Y en esos momentos, Javier sentía el peso de sus años de ausencia emocional, un abismo que ahora parecía insalvable. La vida parecía haber encontrado un equilibrio precario, hasta que una noche todo se derrumbó. Leo comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza y escalofríos. En cuestión de horas, su temperatura se disparó a más de 40 grados. Javier, alarmado, llamó a su médico privado, un profesional de renombre que llegó en menos de 20 minutos. El diagnóstico fue una gripe severa que corría el riesgo de convertirse en neumonía. El médico le administró medicación y le dio instrucciones estrictas a Javier, pero el estado de Leo no mejoraba. La fiebre lo sumió en un estado de delirio, una pesadilla febril de la que no parecía poder escapar. En su delirio, Leo llamaba a una única persona. «Mamá, ¿dónde estás, mamá?», gemía, su cuerpo temblando bajo las sábanas. Al principio, Javier sintió que el corazón se le partía en dos, creyendo que su hijo llamaba a Marta. Se sentó a su lado, le acarició la frente ardiente y le susurró: «Estoy aquí, hijo. Papá está aquí». Pero Leo se agitaba, apartándolo. «No, quiero a mamá», insistía, su voz quebrada por la fiebre. La angustia de Javier crecía con cada minuto que pasaba, sintiéndose completamente inútil mientras su hijo sufría, perdido en un mundo de fiebres y sombras, llamando a un fantasma que no podía responderle. Sofía, que había terminado su turno, pero no se había atrevido a irse, escuchaba los gemidos de Leo desde el pasillo, con el tinsisiafsi, corazón encogido. Sabía que no era su lugar, pero la idea de dejar al niño en ese estado era insoportable. Se mantuvo en la distancia, retorciéndose las manos de impotencia, mientras Javier y el médico intentaban en vano calmar al niño. Leo se negaba a beber agua, a tomar el caldo que la cocinera había preparado. Apartaba a todo el mundo, perdido en su sufrimiento, y su llamada a mamá se hacía cada vez más débil y desesperada. Un lamento que atravesaba las paredes de la lujosa habitación. Fue entonces cuando ocurrió el momento que lo cambiaría todo. En un breve instante de lucidez, los ojos febriles de Leo se enfocaron en el rostro angustiado de su padre. Su respiración era agitada y tuvo que hacer un esfuerzo visible para hablar. «Papá», susurró con la voz ronca. Javier se inclinó, acercando su oído a los labios del niño. «Dime, hijo, ¿qué necesitas?». La respuesta de Leo no fue un grito ni una queja. Fue una declaración simple, poética y devastadora, nacida de la honestidad pura de un niño enfermo. «Quiero a Sofía», dijo, y luego añadió con una claridad sorprendente: «Ella es como el sol, papá. Calienta». Esa frase, tan sencilla y profunda, atravesó la última capa del orgullo de Javier y le rompió el corazón. El sol. Su hijo había comparado a la limpiadora con el sol. En ese instante, Javier entendió la magnitud de su ceguera. Él le había dado a Leo un mundo de lujos, de sombras doradas y frías, mientras que Sofía le había dado luz, le había dado calor. Derrotado,
Desesperado y dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviar el sufrimiento de su hijo, Javier se levantó. Su decisión fue instantánea, un acto de rendición incondicional. Salió de la habitación y encontró a Sofía en el pasillo, rezando en silencio, con el rostro bañado en lágrimas. Sus miradas se encontraron y por primera vez no había barreras entre ellos, solo la misma y abrumadora preocupación por el niño que ambos amaban. La arrogancia de Javier se había evaporado por completo. Se acercó a ella y su voz, normalmente tan imponente, salió como un ruego vulnerable. «Sofía, Leo te necesita», dijo, las palabras apenas audibles. Hizo una pausa, tragando saliva, luchando contra su propio orgullo. «¿Yo te necesito?», añadió, la confesión más difícil de su vida. «No sé qué hacer. No me escucha, no reacciona. Por favor, quédate con él, te lo suplico». No era el señor de la casa pidiéndole un favor a su empleada. Era un padre aterrorizado pidiendo ayuda a la única persona en el mundo que podía alcanzar a su hijo. La súplica en sus ojos era genuina, una rendición total de su poder y su control. Sin decir una palabra, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, Sofía asintió. Entró en la habitación de Leo como si flotara, su presencia cambiando instantáneamente la atmósfera. El aire tenso pareció suavizarse. Se acercó a la cama y el niño, a pesar de su delirio, pareció sentir su llegada. Dejó de agitarse. Sofía se sentó en el borde de la cama. Tomó la pequeña mano ardiente de Leo entre las suyas, que estaban frescas y suaves, y comenzó a tararear una nana. Era una melodía simple y antigua de su pueblo, una canción de cuna que su propia madre le cantaba a ella, llena de amor y tranquilidad. Javier se quedó en el umbral de la puerta, observando la escena, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Vio cómo el cuerpo tenso de Leo se relajaba bajo el contacto de Sofía. Vio cómo ella le hablaba en susurros, contándole historias de campos de girasoles y ríos de aguas claras. Con una ternura infinita, mojó un paño en agua fresca y se lo pasó por la frente, las mejillas y el cuello del niño. La respiración de Leo se hizo más lenta, más profunda. El ceño fruncido por el dolor se suavizó. Javier presenció un milagro silencioso, un acto de amor tan puro y poderoso que eclipsaba cualquier logro de su vida. Durante horas, Sofía no se movió de su lado. Le dio de beber pequeñas cucharadas de agua, que Leo aceptó sin resistencia. Lepema cantó una y otra vez la misma nana, su voz un ancla en el mar embravecido de la fiebre. Javier permaneció en el pasillo, incapaz de apartar la vista. Cada gesto de Sofía era una lección de humildad para él. Cada palabra de consuelo era un recordatorio de su propio silencio. Vio en ella no a una empleada, sino la encarnación misma del instinto maternal, un amor incondicional que no pedía nada a cambio, que simplemente se daba. Recordó las palabras de Marta, «Cuida de su corazón», y el arrepentimiento lo inundó como una marea. Lloró. Apoyado contra la pared del pasillo, el poderoso Javier, el titán de los negocios que nunca mostraba debilidad, lloró en silencio. Lloró por su esposa perdida. Lloró por su propia estupidez, por los años de distancia emocional con su hijo. Lloró por haber medido el valor de las personas en euros y no en bondad. Lloró por la crueldad con la que había tratado a Sofía, la mujer que en ese preciso instante estaba salvando a su hijo de una manera que ningún médico o medicamento podía hacerlo. Fueron lágrimas de dolor, pero también de purificación, un bautismo de humildad que lavó años de arrogancia y ceguera. Hacia el amanecer ocurrió el cambio. La respiración de Leo se volvió tranquila y regular. La fiebre, finalmente, había comenzado a ceder. Sofía, agotada pero sin soltar su mano, apoyó la cabeza en el borde de la cama y se quedó dormida. El primer rayo de sol se filtró por la ventana, iluminando la escena. El niño durmiendo, pacíficamente, y la mujer que lo había velado durante toda la noche, unidos por un vínculo que trascendía la sangre y la clase social. La tormenta había pasado, y en la calma que le siguió, todo parecía nuevo, diferente, lleno de una posibilidad que antes era impensable. Con los primeros rayos de luz, Javier entró en la habitación. El aire estaba en calma,
lleno de una paz que no había sentido en esa casa en años. Se acercó y con una delicadeza que se sorprendió a sí mismo de poseer, tomó una manta del armario y cubrió suavemente los hombros de Sofía. El gesto la despertó. Abrió los ojos, asustada al principio, pero al ver a Javier, su expresión se suavizó. Se miraron en el silencio del amanecer, con el niño durmiendo entre ellos. El abismo que los había separado parecía haberse cerrado durante la larga noche de vigilia. «Sofía», comenzó Javier, su voz ronca por la emoción y la falta de sueño. «No hay palabras para agradecerte lo que has hecho». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, las únicas que importaban. «Perdóname», dijo finalmente, y la palabra salió cargada con todo el peso de su arrepentimiento. «Perdóname por mi arrogancia, por mi ceguera, por la forma en que te he tratado, por juzgarte sin conocerte. He sido un necio, y lo siento profundamente». La confesión fue total, sin excusas, una rendición completa de su antiguo yo ante la abrumadora evidencia de su error. Sofía lo escuchaba, las lágrimas volviendo a llenar sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni de miedo, eran lágrimas de alivio, de comprensión. Vio en los ojos de Javier una transformación genuina, el dolor de un hombre que finalmente se había enfrentado a sí mismo. Ella simplemente asintió, una aceptación silenciosa de su disculpa que lo liberó de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. No había necesidad de más palabras de perdón. El momento compartido, la preocupación mutua por Leo, lo había dicho todo. Javier continuó, su voz ganando una nueva firmeza, la de la convicción. «Anoche, mientras te veía con Leo, entendí lo que es realmente importante. Entendí la promesa que le hice a mi esposa y que he estado rompiendo durante 5 años». Se acercó un paso más, su mirada fija en la de ella. «Esta casa no es un hogar sin ti. Mi hijo no es feliz sin ti. Y me he dado cuenta de que yo tampoco quiero vivir en un lugar sin el calor que tú traes». Sus palabras eran una confesión y una revelación, tanto para ella como para él mismo. Entonces hizo la oferta que cambiaría sus vidas para siempre. No era una propuesta de negocios ni una orden, era una petición humilde, salida del corazón. «Sofía, quiero pedirte que formes parte de nuestra vida, no como una empleada», dijo, enfatizando cada palabra, «sino como parte de nuestra familia. Quiero que ayudes a criar a Leo, que estés a su lado, a nuestro lado. Quiero que esta sea tu casa, si tú aceptas». No era una declaración de amor romántico, sino algo más profundo, una invitación a construir juntos un hogar, una familia basada en el afecto y el cuidado mutuo. Sofía se quedó sin aliento, su mente luchando por procesar la magnitud de sus palabras. Miró a Javier, luego al rostro pacífico de Leo, y de vuelta a Javier. Vio la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad de un hombre poderoso que admitía su necesidad. Sabía que el camino no sería fácil, que habría juicios y obstáculos, pero luego miró a Leo, y su corazón tomó la decisión. Ese niño era el hijo que nunca tuvo, el pedazo de su alma que había estado buscando. El amor que sentía por él era la fuerza más poderosa de su vida. Con una sonrisa temblorosa y los ojos llenos de lágrimas, asintió. «Sí», susurró. «Sí, acepto». El sí de Sofía no fue solo una respuesta a la pregunta de Javier. Fue un sí a una segunda oportunidad para todos ellos. Un sí a la posibilidad de sanar viejas heridas y construir algo nuevo y hermoso sobre las ruinas del dolor y la soledad. En esa habitación inundada por la luz del amanecer, con el pequeño Leo, durmiendo como testigo silencioso, se forjó el pacto de una nueva familia. No una familia definida por la sangre, el estatus o las convenciones sociales, sino por la elección, el respeto y, sobre todo, por un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier barrera. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La decisión de Javier de invitar a Sofía a su familia no fue un impulso momentáneo, sino el resultado de una profunda transformación interna. En los días que siguieron, mientras Leo se recuperaba por completo, Javier comenzó a desmantelar sistemáticamente las barreras que él mismo había creado. La primera fue con el personal. Reunió a todos de nuevo y con una claridad que no admitía réplicas,
Anunció que Sofía ya no formaría parte del equipo de servicio, sino que viviría en la casa como parte de la familia y como cuidadora principal de Leo. La noticia causó un revuelo, pero la nueva y humilde autoridad de Mindonisin, Javier silenció cualquier posible disidencia. Para Sofía, la transición fue abrumadora. Pasar de un pequeño apartamento en Usera a ocupar una de las suites de invitados en la mansión de Salamanca fue un cambio de realidad vertiginoso. Al principio, se sentía cohibida, como si estuviera interpretando un papel que no le correspondía. Caminaba de puntillas por las alfombras persas y comía en la enorme mesa del comedor con una timidez que la hacía parecer más pequeña. Fue Leo quien, con su naturalidad infantil, rompió el hielo. La tomaba de la mano, la llevaba a explorar los rincones de la casa, le enseñaba sus juguetes y, en esencia, la anclaba en su nuevo rol, no como invitada, sino como una presencia indispensable. Javier fue paciente y comprensivo. Entendió el choque cultural y emocional que Sofía estaba experimentando. En lugar de presionarla, le dio espacio, pero también le ofreció pequeños gestos de inclusión. Comenzó a consultarle sobre las comidas de Leo, sobre sus horarios, sobre las actividades del fin de semana. Eran decisiones que antes tomaba solo o delegaba en la gobernanta, pero ahora, al incluir a Sofía, estaba cediendo el control y validando su lugar en la estructura familiar. Cada pregunta era una afirmación. Tu opinión importa, tú importas. Estos gestos eran más valiosos para Sofía que cualquier lujo material que la casa pudiera ofrecer. Por supuesto, el mundo exterior no tardó en reaccionar. Cuando la noticia de que la ex limpiadora vivía ahora en la mansión se filtró en los círculos de la alta sociedad, el escándalo fue inmediato. Los mismos amigos que se habían burlado de Javier ahora lo llamaban con una mezcla de indignación y curiosidad morbosa. Lo acusaban de haber perdido el juicio, de manchar el apellido de su familia y de ser una vergüenza para su clase. En el pasado, estas críticas habrían devastado a Javier, pero ahora las escuchaba con una calma indiferente. Su prioridad ya no era la aprobación de su círculo social, sino la felicidad de la pequeña familia que estaba construyendo. Hubo una llamada en particular, de Pedro, su socio más antiguo y el padrino de Leo. «¿Te has vuelto loco, Javier? ¿Qué van a pensar nuestros inversores? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo?», le espetó Pedro por teléfono. La respuesta de Javier fue tranquila pero inamovible. «Pedro, el mejor ejemplo que puedo darle a mi hijo es que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Sofía es la persona más íntegra y bondadosa que he conocido, y ha hecho más feliz a Leo en unos meses que yo en 5 años. Si eso es un problema para los inversores, entonces buscaré otros inversores». Colgó el teléfono, sintiendo una liberación que nunca antes había experimentado. El primer desafío real para su nueva dinámica familiar llegó en forma de una reunión de padres en el exclusivo colegio de Leo. Antes, Javier siempre enviaba a su asistente o a la gobernanta. Esta vez, decidió ir él mismo y le pidió a Sofía que lo acompañara. Sofía estaba aterrorizada. Se sentía completamente fuera de lugar entre las madres vestidas de diseñador y los padres que eran directores ejecutivos de grandes empresas, pero Javier se mantuvo a su lado, presentándola a los profesores simplemente como Sofía, la persona que cuida de Leo y de mí. Su tono no dejaba lugar a dudas ni a preguntas maliciosas. Defendió su lugar con una dignidad silenciosa y poderosa. Durante la reunión, uno de los profesores comentó sobre el notable cambio en Leo. «Ha mejorado mucho su participación en clase, señor. Parece más feliz, más abierto», le dijo a Javier. «Antes era un niño muy solitario». Javier miró a Sofía, que estaba sentada a su lado, y respondió con una honestidad que sorprendió al profesor. «El mérito no es mío, es de Sofía. Ella ha traído la luz de vuelta a nuestras vidas». En ese momento, frente a los representantes del mundo elitista que tanto había temido, Javier no solo reconoció a Sofía, sino que le dio todo. El crédito, un acto público de humildad y gratitud que solidificó su compromiso con ella y con su nueva familia. Sofía, por su parte, encontró su propia manera de contribuir a la familia, más allá del cuidado de Leo. Su pragmatismo y su sentido común, forjados en una vida de escasez,
resultaron ser un contrapunto refrescante al exceso y al despilfarro que reinaban en la mansión. Empezó a gestionar el día a día de la casa con una eficiencia y una calidez que la rígida gobernanta nunca tuvo. Optimizó los menús para que fueran más saludables y menos costosos, encontró formas de reducir el consumo de energía y trató al resto del personal con un respeto y una amabilidad que fomentaron un ambiente de trabajo mucho más feliz. La casa comenzó a sentirse menos como un museo y más como un hogar. El vínculo entre Javier y Sofía también comenzó a evolucionar. Pasaron de ser un empleador y una empleada a ser dos padres, dos socios en la crianza de Leo. Sus conversaciones nocturnas, una vez que el niño estaba dormido, se convirtieron en un ritual. Hablaban de las pequeñas victorias de Leo, de sus miedos, de sus sueños. Javier, por primera vez, se abrió sobre su dolor por la pérdida de Marta, y Sofía compartió con él la tristeza perenne por su hijo Martín. En esa vulnerabilidad compartida, en ese entendimiento mutuo del dolor de la pérdida, encontraron un terreno común, una conexión que iba más allá de su amor por Leo. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl, Sofía encontró un álbum de fotos de Marta. Se sentó en el suelo y lo miró con reverencia. Vio las fotos de su boda, de los viajes, del nacimiento de Leo. No sintió celos, sino una profunda empatía por la mujer a la que nunca conoció. Javier la encontró allí, sentada en silencio con el álbum en su regazo. En lugar de sentirlo como una intrusión, se sentó a su lado. «Ella te habría querido», le dijo Javier, su voz quebrada por la emoción. «Tenía un don para ver el corazón de las personas, y habría visto el tuyo inmediatamente». Fue un momento de profunda conexión, uniendo el pasado y el presente. La transformación de Javier se reflejó también en sus negocios. Se volvió un líder más compasivo, más consciente del lado humano de su empresa. Inició un programa de becas para los hijos de sus empleados y creó una fundación con el nombre de Marta para ayudar a familias que luchaban contra el cáncer. Sus socios, al principio escépticos, pronto vieron que esta nueva perspectiva no lo hacía más débil, sino más fuerte. Sus decisiones eran más equilibradas y su reputación, que temía manchar, en realidad mejoró, pasando de ser un tiburón implacable a un empresario con conciencia social. Sofía, sin proponérselo, no solo había sanado a su familia, sino también a su imperio. Leo floreció en este nuevo ambiente de amor y estabilidad. Se convirtió en un niño alegre, seguro de sí mismo y notablemente empático. La tristeza que antes nublaba sus ojos azules fue reemplazada por un brillo de curiosidad y felicidad. Tenía el amor incondicional de Sofía y la nueva y atenta presencia de su padre. Para él, la palabra familia ya no era una fuente de confusión o dolor, sino de seguridad y alegría. Tenía a su papá y tenía a Sofía, y en su mundo infantil, esa era la combinación perfecta. No necesitaba entender las complejidades sociales, solo entendía que era amado. El verdadero clímax de su nueva vida familiar no fue un evento grandioso, sino un momento tranquilo y ordinario. Una tarde de domingo, los tres estaban en el salón jugando a un juego de mesa. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas y el fuego crepitaba en la chimenea. En medio de una carcajada por un movimiento tonto en el juego, Leo se detuvo y los miró a ambos, a Javier y a Sofía, que estaban sentados juntos en el sofá. Su expresión se puso seria por un momento. «Ojalá os casarais», dijo con la simple y directa honestidad de un niño. «Así seríamos una familia de verdad para siempre». Las palabras de Leo quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un peso y una verdad ineludibles. Javier y Sofía se miraron, sorprendidos por la audaz declaración del niño. En la mirada del otro no encontraron incomodidad ni presión, sino el reflejo de una pregunta que ambos habían estado evitando hacerse. ¿Era posible? ¿Podían realmente dar ese paso, formalizar lo que sus corazones ya habían construido? La idea, que antes habría sido una locura, un escándalo, ahora se sentía como el siguiente paso lógico y natural en su viaje. Era la pieza final que encajaría en el rompecabezas de sus vidas. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Javier le pidió a Sofía que caminara con él por el jardín.
La noche era fresca y el cielo estaba lleno de estrellas. No había un anillo de diamantes, ni una declaración pomposa. Solo había dos personas, de pie bajo la inmensidad del cielo, que habían encontrado en el otro un refugio inesperado. Leo tiene razón, dijo Javier, tomando suavemente las manos de Sofía. Lo que tenemos es más real que cualquier cosa que haya conocido. Sofía, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser oficialmente la madre de Leo y mi compañera en esta vida? La pregunta era suave, humilde, pero llena de una convicción inquebrantable. Y la respuesta de Sofía, un sí susurrado entre lágrimas de felicidad, selló su futuro. La boda de Javier y Sofía fue el antídoto perfecto para la desastrosa fiesta que había dado inicio a su historia. No se celebró en el opulento salón principal, sino en el jardín trasero de la mansión, bajo un arco de jazmín en flor. Apenas asistieron 20 personas. Estaban la madre y la hermana de Sofía, con su familia, el viejo socio de Javier, Pedro, quien, conmovido por la transformación de su amigo, había pedido disculpas sinceras, y un puñado de empleados de la casa que se habían convertido en verdaderos amigos. No hubo una orquesta, solo el suave rasgueo de una guitarra española. No hubo un banquete extravagante, sino una comida sencilla y deliciosa, llena de risas y conversaciones genuinas. El lujo no residía en el entorno, sino en la autenticidad del momento. Sofía llevaba un vestido sencillo de color marfil que resaltaba su belleza natural, y Javier un traje de lino claro que lo hacía parecer más accesible y relajado que nunca. Pero la verdadera estrella de la ceremonia fue Leo. Con un pequeño traje a juego con el de su padre, fue el encargado de llevar los anillos. Caminó por el pasillo improvisado con una seriedad solemne que pronto se rompió en 1900, una sonrisa radiante al ver a sus dos personas favoritas esperándolo. Durante los votos, se paró entre ellos, sosteniendo sus manos, un puente viviente que unía dos mundos. Era el símbolo perfecto de su nueva familia. Un niño cuyo anhelo de amor había derribado todas las barreras. Los votos que intercambiaron no fueron las promesas estándar, sino palabras escritas desde el corazón. Javier, con la voz quebrada por la emoción, habló no de protegerla con su riqueza, sino de aprender de su bondad por el resto de su vida. Me enseñaste que un hogar no se construye con ladrillos, sino con amor. Prometo pasar el resto de mi vida construyendo ese hogar contigo y con Leo, dijo, mirándola a los ojos. Sofía, a su vez, le agradeció por ver más allá de su uniforme, por abrirle su corazón y por darle el regalo más grande de todos, una familia. Prometo llenar esta casa de risas, de cuidado y de la certeza de que siempre seremos un refugio el uno para el otro. La vida después de la boda se asentó en una rutina feliz y reconfortante. La inmensa mansión, antes un monumento a la soledad de Javier, se llenó de vida. Las cenas formales en el comedor silencioso fueron reemplazadas por comidas familiares en la cocina, donde los tres cocinaban juntos entre risas y manchas de harina. Los fines de semana ya no consistían en eventos sociales vacíos, sino en excursiones al campo, partidos de fútbol en el parque y tardes de cine en casa, acurrucados en el sofá. Javier aprendió a desconectar del trabajo, a estar presente. Descubrió la alegría simple de enseñarle a Leo a andar en bicicleta y el consuelo de leerle un cuento antes de dormir, con Sofía a su lado. Javier cumplió su promesa de cuidar de la familia de Sofía como si fuera la suya propia. Trasladó a Carmen, su suegra, a una acogedora casa de asistencia cerca de la mansión, con los mejores cuidados médicos disponibles. La visitaban casi a diario, y Javier pasaba horas escuchando sus historias, encontrando en ella la figura materna que nunca tuvo. A la hermana de Sofía y a su marido les ofreció un préstamo sin intereses para que pudieran abrir su propio restaurante de comida andaluza en Madrid, un sueño que siempre habían tenido. No fue un acto de caridad, sino una inversión en la familia, dándoles las herramientas para construir su propio éxito, un gesto de empoderamiento y respeto. Fiel a su palabra, Javier canalizó sus recursos hacia un propósito más grande. Creó la Fundación Marta Montero, en honor a su primera esposa,
pero insistió en que Sofía fuera la copresidenta. La misión de la fundación era doble. Por un lado, proporcionar apoyo financiero y psicológico a familias de bajos recursos que luchaban contra enfermedades graves, y por otro, crear programas educativos para niños en riesgo de exclusión social. No era solo una cuestión de firmar cheques. Javier, Sofía y a menudo también Leo se involucraban personalmente, dedicando su tiempo a los proyectos, escuchando las historias de la gente y ofreciendo no solo ayuda, sino también esperanza y conexión humana. La transformación de Javier no pasó desapercibida en el mundo de los negocios. Al principio, sus competidores lo vieron como una debilidad, pero pronto se dieron cuenta de que su nueva perspectiva lo había convertido en un líder más visionario y respetado. Su empresa se hizo conocida no solo por su éxito financiero, sino también por su ética y su responsabilidad social, atrayendo a los mejores talentos. Javier demostró que la empatía y la rentabilidad no eran mutuamente excluyentes. De hecho, descubrió que un negocio con alma era, a largo plazo, un negocio más fuerte y sostenible. Su mayor legado ya no serían los edificios que construyó, sino las vidas que ayudó a cambiar. Leo creció rodeado de un amor que era a la vez tierno y fuerte. El amor de Sofía le dio seguridad y le enseñó la importancia de la empatía. El amor transformado de su padre le dio un modelo de humildad y le enseñó que siempre es posible cambiar para mejor. Se convirtió en un joven brillante, no solo en sus estudios, sino en su carácter. Era amable, respetuoso y tenía una conciencia social poco común para su edad. La riqueza que lo rodeaba no lo corrompió, porque le habían enseñado desde pequeño que el verdadero valor de la vida no se encontraba en las posesiones, sino en las relaciones y en la bondad que se comparte. La casa misma parecía respirar de manera diferente. Los enormes salones, antes fríos e impersonales, ahora estaban decorados con los dibujos de Leo, fotos familiares y las flores frescas que a Sofía le gustaba cortar del jardín. El eco de la soledad fue reemplazado por el sonido de la música, las conversaciones animadas y las risas espontáneas. La mansión del barrio de Salamanca dejó de ser una vitrina de riqueza para convertirse en un verdadero hogar, un santuario de amor y aceptación. Era la prueba viviente de que cualquier espacio, por grande o frío que sea, puede ser llenado de calor cuando las personas adecuadas lo habitan. Unos años más tarde, en el 10º aniversario de su boda, Javier, Sofía y un Leo ya adolescente estaban en el jardín, el mismo lugar donde se habían casado. Estaban plantando un pequeño olivo, un árbol que Sofía había traído de su pueblo en Andalucía, un símbolo de paz y longevidad. Mientras trabajaban la tierra juntos, Javier observó a su familia, la sonrisa serena de su esposa, la fuerza y la amabilidad de su hijo. Se dio cuenta de que la mayor fortuna que jamás poseería no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino allí mismo, en ese pequeño trozo de tierra, con las manos sucias y el corazón lleno. Sofía, que una vez limpió los suelos de esa casa con miedo y cansancio, ahora era su corazón indiscutible. No había cambiado quién era. Seguía siendo la mujer humilde, práctica y bondadosa de siempre, pero había florecido, encontrando la seguridad y el amor que le habían sido negados durante tanto tiempo. Se convirtió en una filántropa respetada, una madre adorada y una esposa amada. Su viaje fue un testimonio silencioso, pero poderoso, de que la dignidad y el valor de una persona no están determinados por su trabajo o su origen, sino por la fuerza de su carácter y la capacidad de su corazón. Leo, ahora con 18 años, se preparaba para ir a la universidad. No había elegido estudiar finanzas para heredar el imperio de su padre, sino trabajo social. Quería dedicar su vida a ayudar a los demás, a continuar el legado de bondad que había aprendido de sus padres. Su decisión fue el mayor orgullo de Javier y Sofía. Vieron en él la culminación de su historia de amor, la prueba de que el ciclo de la soledad se había roto y había sido reemplazado por un ciclo de compasión que se extendería a las generaciones futuras. El amor que le habían dado ahora se irradiaría al mundo a través de él. La historia de Javier, Leo y Sofía se convirtió en una especie de leyenda silenciosa. Demostró que la familia no se define por lazos de sangre o por
conveniencias sociales, sino por la elección diaria de cuidar, respetar y amar. Demostró que una segunda oportunidad es posible, que el corazón humano puede transformarse y que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Su vida juntos fue una refutación de un mundo a menudo cínico, un recordatorio de que la conexión humana es la fuerza más poderosa y sanadora del universo. En la escena final, vemos a los tres sentados en un banco bajo el olivo que plantaron, ahora un árbol, joven y fuerte. Leo está en el medio, con un brazo sobre el hombro de cada uno de sus padres. Se ríen de algo que él acaba de decir. El sol del atardecer baña la escena en una luz cálida y dorada. No hay diálogo, no es necesario. La imagen lo dice todo. La paz, la unidad, la felicidad completa. Es el retrato de una familia que se encontró a sí misma a través de un acto de honestidad infantil y que construyó un imperio, no de dinero, sino de amor. La riqueza material que una vez definió a Javier ahora era simplemente una herramienta, un medio para un fin mayor. Había aprendido que el verdadero poder no reside en la capacidad de comprar cualquier cosa, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Su viaje desde la cima de la arrogancia hasta la profundidad de la humildad fue largo y doloroso, pero la recompensa fue inconmensurable. Encontró en Sofía y en la renovada relación con su hijo un tesoro que ningún dinero podría comprar: la redención y un amor que daba sentido a todo. La historia de su familia no fue un cuento de hadas. Tuvieron sus desafíos, sus desacuerdos y sus miedos, como cualquier otra familia, pero los enfrentaron juntos, con una base sólida de amor y respeto mutuo. Aprendieron a comunicarse, a perdonar y a crecer juntos. Su hogar no era perfecto, pero era real, y en esa autenticidad encontraron una fuerza inquebrantable. Demostraron que el amor no es un destino, sino un viaje, una construcción diaria que requiere paciencia, sacrificio y una infinita cantidad de gracia. El contraste entre la primera escena y la última es absoluto. La fiesta inicial, llena de gente pero vacía de emoción, es reemplazada por la imagen final de tres personas solas en un jardín, pero llenas de una conexión profunda. El lujo ostentoso ha dado paso a la simple belleza de la naturaleza. El ruido de las conversaciones superficiales ha sido sustituido por el silencio cómodo del amor familiar. Es el cierre perfecto de un círculo, donde todo lo que era falso ha sido despojado para revelar la única verdad que importa. El legado de Javier y Sofía no quedaría inscrito en los edificios ni en las revistas de sociedad, sino en las vidas que tocaron, en los niños que recibieron una educación gracias a su fundación, en las familias que encontraron consuelo en su ayuda y sobre todo en el corazón de su hijo, quien llevaría su antorcha de compasión hacia el futuro. Su historia era un recordatorio de que un solo acto de bondad, como el de Sofía arrodillándose para hablar con un niño triste, puede poner en marcha una cadena de acontecimientos que cambian el mundo. Mirando hacia el futuro, su camino estaba claro. Continuarían construyendo su vida juntos, encontrando la alegría en los pequeños momentos y utilizando sus privilegios para hacer del mundo un lugar un poco mejor. La soledad había sido desterrada de su hogar para siempre, reemplazada por un propósito compartido y un amor que se había fortalecido a través de la adversidad. Eran un faro de esperanza, la prueba viviente de que el amor en su forma más pura es la inversión más rentable y el único activo que realmente perdura. Juntos, Javier, Sofía y Leo habían redefinido el significado del éxito. No se trataba de cuánto tenías, sino de cuánto amabas. No se trataba de la familia en la que nacías, sino de la familia que elegías construir y nutrir. Su historia, que comenzó con un acto de humillación y un grito desesperado de un niño por ser visto, concluyó con una sinfonía silenciosa de paz y plenitud. Habían encontrado su verdadero norte, no en la brújula del estatus social, sino en la del corazón humano. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? A veces, las acciones más pequeñas tienen el impacto más grande. Dejen un corazoncito, si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio,
si ustedes también creen en la bondad humana.